Presentamos 24 horas al día. A la revisión de noticias en 24 horas al día, una jornada fría donde ya alcanzamos a esta hora, Monse, la máxima de la jornada, exiguos 16 grados. Así es. Bueno, ya estamos... Pero harta noticia. Harta noticia, y comenzamos con lo que ocurrió en Maipú, donde al menos 5 delincuentes realizaron un portonazo. Al momento del ilícito había un niño en la parte trasera del automóvil robado. Fabián Collado nos entrega detalles. Adelante, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Monse, Andrés, muy buenas tardes. Nuevamente se repite, donde hay portonazos y encerronas y que lamentablemente al interior de los vehículos hay menores de edad. En este caso, el protagonista de esta historia, un niño de solo 10 años, el cual estaba en su silla, en su sistema de retención. Su padre lo iba a dejar a su domicilio en horas de la noche de ayer, cuando fue víctima de este violento hecho que quedó en registro de cámaras de seguridad. La intersección corresponde a un condominio que está ubicado en Héctor Fuenzalía Espinosa, a la altura del pasaje Julio Arriagada. Es en ese lugar donde minutos antes de la medianoche, como marcan las cámaras de seguridad, este papá se estaciona en las afueras, en el portón. ¿Para qué? Para que la abrieran y así poder acceder y dejar a su hijo al interior del domicilio. Fue en esos instantes que todavía no se producía esto, todavía no se abría el portón, y en escena aparece un vehículo de color blanco, el cual se ve en la esquina superior de la pantalla. Desde ahí se bajan al menos 5 delincuentes, los cuales fueron violentos y se fueron directamente hasta el habitáculo del conductor, al cual lo intimidaron con armas de fuego. Además de eso, se generó una especie de forcejeo cuando este padre fue sacado inmediatamente del interior de su automóvil e incluso comienzan a registrarlo de pies a cabeza, comienzan a registrar todo lo que tenía al interior, lo que tenía en sus bolsillos, fundamentalmente para quitarle las llaves, además de el teléfono celular, su billetera y todo lo que podían tener o podían sacar un rédito económico a estos delincuentes. El desesperado, que era lo que decía, que estaba su hijo sentado en la parte posterior, que lo dejaran sacar, que estuviera en buenas condiciones. Ahí los delincuentes, según el relato de algunos vecinos, no habrían sido violentos netamente tal con el menor de edad, con el niño de 10 años. Lo sacan de su silla de retención y lo dejan con su padre para luego arrancar en este vehículo. Los delincuentes se apoderaron de este automóvil para fugarse en dirección desconocida. Carabineros, según el relato de los vecinos, no arribó al lugar, sino que las víctimas se acercaron hasta la 52 Comisaría Rinconada de Maipú, donde estamparon la denuncia. De todas maneras, se pudo confirmar de que ellos, afortunadamente, no tenían lesiones que hayan sido provocadas por estos delincuentes. De todas maneras, es algo que está siendo investigado, analizado por parte de la policía uniformada. Vamos a revisar esos antecedentes y también en voz de los vecinos del sector. Sonaron las alarmas de la calle. Mi marido salió rápido a ver lo que sucedía, solo vio cuando ya se estaban llevando el auto. El papá estaba en un rincón con su hijo cubierto para que no, más que nada, resguardarse ellos dos. Yo, en el rato que estuve afuera, Carabineros no llegó. Antes, al principio, cuando empezó todo esto de la delincuencia con mayor fuerza, la paz ciudadana y Carabineros se veía mucho en las plazas, en las calles, en la noche, por todos lados. Hoy en día no se ve nadie. Nos sentimos un poco vulnerables ante las situaciones de robo y de asaltos que ya han ido increciendo dentro de la cuadra y la comuna en realidad. Fue abordado por 5 o 6 sujetos quienes rompen el vidrio del vehículo y lo obligan a descender, un robo violento, ¿no es cierto? Y que en definitiva, en este caso los sujetos se dan a la fuga en el vehículo, dejando a la víctima y a su hijo en el lugar. Bueno, entonces es una investigación que se está desarrollando. Afortunadamente, víctimas en buenas condiciones de salud luego de este violento portonazo en Maipú, muchachos. Así es, Fabián, gracias por la información. Buenas tardes. Y nos movemos ahora hasta la región del Biobío. En minutos será formalizado el único detenido por la balacera al interior de un colegio. Recordemos la semana pasada en San Pedro de la Paz. El imputado es un alumno de 17 años. Felipe Jara con la información del momento. Felipe, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros, como muy bien lo decían ustedes, en los próximos minutos ya deberíamos ingresar a la sala 3 del Juzgado de Garantía de Concepción, en donde se va a realizar justamente la audiencia de formalización de cargos de quien hasta el momento siguen el trabajo por parte de Carabineros. Es el único imputado detenido por la balacera ocurrida el jueves de la semana pasada en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Se trata de un adolescente de 17 años, que es precisamente miembro de esa comunidad educativa y que fue detenido en horas posteriores a este hecho de extrema violencia ocurrida en este establecimiento educacional. Hay antecedentes que se van a vertir ahora en la audiencia de formalización de cargos que van a dar cuenta justamente de la dinámica de cómo ocurrió este hecho, que probablemente es una de las principales líneas investigativas. Habría estado gatillado por un incidente que ocurrió el día anterior, muy cerca del establecimiento, en donde un menor, un estudiante de este colegio, habría sido tratado o habría sido asaltado, y eso posteriormente generó una serie de hechos que se fueron desencadenando y que terminan el día jueves, cuando un estudiante que, según los relatos de testigos, iba con uniforme acompañado de otro, ingresaron al establecimiento. Ellos llegaron en un auto que iba conducido por una mujer que quedó al exterior, y estas dos personas, estos dos hombres, ingresan. Por ahora se ha incautado un arma, es una pistola. No se tiene establecido todavía con certeza si es que este detenido es quien ayudó a quien ejecutó los disparos o fue precisamente él quien ejecutó los disparos. Esto se va a saber el día de hoy precisamente con los antecedentes que, gracias a las pericias que se realizaron durante los últimos días, va a dar a conocer el Ministerio Público. Eso sí, hay que hacer una salvedad. Para el caso de nosotros, para los medios de comunicación, vamos a poder ingresar solamente a la formalización de cargos, que es cuando se comunica el delito por el que se le va a imputar y se va a solicitar la medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar que va a solicitar en este caso el Ministerio Público? Es la internación provisoria. Posteriormente viene una etapa en que el Ministerio Público, el fiscal que va a formalizar cargos en este caso, realiza la fundamentación de la medida cautelar, y ahí se entregan mayores antecedentes, mayores detalles que forman parte de este hecho que se está investigando. Justamente en esa etapa en la que se van a entregar todos los detalles de la carpeta investigativa que tiene en este momento el Ministerio Público, no vamos a tener acceso nosotros los medios de comunicación. Nos vamos a quedar atentos porque, como se los decía, ya en muy pocos minutos debería comenzar esta audiencia de formalización de cargos del único detenido, este adolescente de 17 años, por la balacera ocurrida el jueves de la semana pasada en San Pedro de la Paz, mientras continúa el trabajo de Carabineros para detener a las dos personas restantes. Ya estarían plenamente identificadas y sería cuestión de tiempos entonces para que se pueda también concretar esta detención de estas otras dos personas, un adolescente probablemente y una mujer que falta aún por detener. Felipe Jara, seguimos conectados con esta formalización desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. Así es, y estamos pendientes de lo que ocurre en Melipilla, también en un caso vinculado entonces a violencia y menores de edad, porque conmoción y clases suspendidas en esta comuna donde asistía el alumno asesinado durante una pelea el pasado fin de semana, el pasado viernes, ahí en la plaza de Melipilla. David Maldonado está en el lugar con información. David. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, clases suspendidas solo para esta jornada a raíz de una solicitud del establecimiento que fue aprobada por el área, ¿verdad?, del Ministerio de Educación de acá de la zona de Melipilla, para que tuvieran este espacio para despedir, ¿verdad?, un espacio de reflexión que es el que se está realizando. De hecho, hasta esta hora es una jornada de reflexión en donde han participado, por supuesto, todos los funcionarios, entre ellos los profesores de este establecimiento, con equipos de la corporación para ayudarles, para asistirles psicológicamente de aquí para adelante, todo lo que viene para la jornada este día martes, donde nos confirmaron van a retomarse las clases, se van a realizar talleres de acompañamiento para todos los niños y niñas al interior de este establecimiento y también para los profesores quienes fueron testigos, ¿verdad?, y han sido víctimas también en el pasado de hechos de violencia al interior de este establecimiento, que sin ir más lejos, el último de ellos es el de este día viernes. Vamos a revisar, de hecho, las imágenes captadas en la Plaza de Armas de Melipilla, un lugar donde, según nos comentaban vecinos y también personal del colegio, se reúnen los escolares principalmente los días viernes
a compartir. Es un lugar abierto justamente en este contexto donde habían muchos de ellos reunidos en este lugar, quienes fueron testigos y también registraron este lamentable hecho que se habría originado al interior del Liceo Bicentenario Politécnico de Melipilla, una pelea, una situación que estábamos revelando, por supuesto, durante la jornada del día sábado, unos audios que atribuyen esto a un conflicto al interior del colegio. Se va hasta el sector de la plaza donde estos hasta ahora dos adolescentes identificados, uno de 15 y otro de 17 años, apuñalan en 2 ocasiones en la pierna a este joven de solo 17 años, quien cursaba cuarto medio al interior de este colegio, quien lamentablemente falleció. ¿Cuál es la decisión de la justicia? Se hace el control de detención de estos 2 jóvenes, se decide realizar una ampliación en búsqueda de otras diligencias pendientes. Ellos quedan en custodia para lo que va a ser la formalización de este día martes a las 11 de la mañana, donde podrían también sumarse otros jóvenes implicados, lo que es parte, por supuesto, de la investigación. Lo que más preocupa, lo que tiene más atentos, por supuesto, al personal del colegio, al personal del Ministerio de Educación, al personal también de la corporación, es lo que va a pasar la jornada este día martes con el regreso a clase de todos estos escolares, todos estos alumnos que, como les decía, han sido testigos de estos hechos de violencia de manera reiterada. No es la primera vez que se ven envueltos en hechos de esta magnitud. De hecho, nos los comentaba la misma directora de la corporación. Hace un par de semanas atrás, también una profesora fue víctima de hechos de violencia al interior del establecimiento. Escuchemos lo que nos dijeron. Dimos nuestra aprobación en función que primero tienen que enfrentar un duelo, no son solamente los alumnos, sino que es la comunidad educativa, y esto nos pega a nosotros también como sociedad, estos hechos de violencia. O sea, la forma en que tenemos de cómo solucionar nuestros conflictos es algo que como ministerio y como gobierno también es sumamente relevante. Esto es el reflejo de la sociedad. No es que este establecimiento sea un establecimiento violento o problemático. Hace 3 semanas atrás hubo una situación, que es la única que tengo conocimiento yo, dentro del establecimiento, que efectivamente 2 estudiantes estaban en una situación de violencia y una profesora intentó controlar y lamentablemente fue agredida, pero no pasó nada grave y la situación se superó. Pero esto no es que suceda todos los días, o sea, aquí hay de parte de los docentes, de parte de los asistentes, hay una contención permanente de los estudiantes. Hechos que no se originan todos los días, pero que sí se registran de manera reiterada. No solo en este establecimiento, lo hemos visto también en otros establecimientos, en otras regiones del país, violencia desmedida, uso de armas. En este caso eran cuchillos que aparentemente habrían estado dentro del colegio, que luego son trasladados hasta esta plaza, la plaza que además estaba muy cerca de la municipalidad, muy cerca de una comisaría. Había servicio municipal en el entorno. De hecho, hay una crítica contra ellos de que no tuvo un accionar rápido, de que no reaccionaron a separar, evitar que esta situación pasara a mayores, lo que también se originó a vista de otros menores, de muchos niños y niñas que se juntan los días viernes en la Plaza de Armas de Melipillas y que son y fueron testigos de este hecho. Conversamos con una apoderada, justamente la abuela de una de las niñas que presenció, que fue testigo de lo ocurrido. Escuchemos lo que nos comentó. Y uno queda ahí con lo que pasó ahora con mayor razón, sin saber si esa niña o ese niño va a volver con vida a su casa. Ese es el temor ahora de las abuelas, de las madres. Eso no, para nada es bueno. Imagínese una madre sufriendo por lo que le pasó a su hijo. Es terrible. Yo me pongo en el lugar de ella. Lo doloroso que es de entre mismos compañeros de matarse. Bueno, los lamentos de apoderadas, de madres preocupadas por los niños y niñas que vienen a diario al interior de este colegio aquí en Melipilla, donde ya están trabajando en medidas de resguardo, de contención, con apoyo psicológico también, por supuesto, para los alumnos de este establecimiento, a la espera de lo que va a ser la jornada de este día martes a las 11 de la mañana, cuando se realice la formalización en contra de estos 2 adolescentes de 15 y 17 años vinculados hasta ahora como los sospechosos autores del ataque a este joven también de 17 años en la Plaza de Armas acá en Melipilla. Terrible este caso, la verdad, David. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. 13 horas con 14 minutos, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más información aquí a 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día.
Volvemos con las noticias, nos movemos hasta la región del Biobío. Más de una decena de heridos dejó el accidente que ve en imagen en plena carrera de autos, esto en Yumbel. Un piloto perdió el control y chocó contra las barreras. David Yáñez con los detalles. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, este es un hecho que ocurrió pasadas las 4 de la tarde de ayer en el sector del autódromo municipal de Yumbel. Esta es una dependencia municipal de Yumbel ubicada en el sector de Río Claro. Se estaba realizando una competencia del club de automovilismo de Yumbel cuando ocurrió lo que se ve en imágenes. Un volcamiento por parte de uno de los participantes, perdió el control del móvil y terminó volcando a un costado junto en el sector de una curva, un costado donde efectivamente había espectadores y una reja que básicamente era un alambrado que estaba instalado en ese lugar, y la cantidad de personas que estaba en ese puesto y que algunas de ellas solamente alcanzaron a reaccionar en último minuto fueron muchas. De hecho, la información entregada por Carabineros habla de 16 heridos, la mayoría de ellos leves, llevados hasta el hospital de Yumbel, pero 3 de ellos de gravedad, razón por la cual tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Víctor Ríos de Los Ángeles, donde se confirmó que tenían fracturas, algunas de ellas fracturas múltiples, pero ninguna con riesgo vital, razón por la cual fueron dados de alta. Una situación que fue lamentada por el club de automovilismo de Yumbel a través de un comunicado. Tenemos en ese sentido el ambiente de los momentos de terror que se vivieron en el autódromo municipal de Yumbel y también la confirmación entregada por los mismos carabineros. Escuchemos. Ocurrió un accidente en un autódromo autorizado por la municipalidad y en terreno municipal. Y la información que mantenemos al momento, que hubo 16 lesionados por un accidente que hubo en el interior, de los cuales 3 fueron de carácter grave, 1 carácter menos grave y los siguientes fueron lesiones leves. No tenemos víctimas que lamentar. De hecho, hubo un detenido por la responsabilidad que puede tener por la actividad que se desarrollaba y por las lesiones de las personas que participaban en el lugar. Tiene que ver el detenido en esta maniobra precisamente el conductor de este automóvil que sufrió también el volcamiento y estaría también dentro de los heridos. Se informó en ese sentido al Ministerio Público, pero esto ya en calidad de accidente de tránsito. Se informó también que esto era una actividad que se estaba realizando en dependencias que pertenecen a la municipalidad de Yumbel bajo supervisión del club de automovilismo de Yumbel, razón por la cual no existía carabineros en los alrededores. Sí se contactó, se usó el protocolo según confirmaron desde el mismo club de automovilismo, que una vez que se confirmó que ya había lesionados graves, se llamó inmediatamente tanto a bomberos. De hecho, a las 16 horas con 28 minutos ingresó la primera llamada a bomberos de Yumbel y también a la ambulancia, al SAMU, para que prestara apoyo, ayuda a estas personas que resultaron lesionadas. Una investigación de parte del Ministerio Público está pendiente esto por este accidente de tránsito y las lesiones con que quedaron estas 16 personas, 15 espectadores y también el mismo conductor que resultó con lesiones leves. Sí, llama la atención, sí, David, que esto no haya terminado en una tragedia, viendo las imágenes también que esto se realizase en un terreno municipal con autorización del municipio. O sea, el peligro viendo las imágenes, Monse, era evidente. Menos mal, esto no terminó en tragedia. David, muchas gracias. Bueno, y les contamos también que una mujer de 27 años fue hallada muerta en un motel, esto en Quilicura. ¿Qué se sabe del crimen hasta el momento? Fabián Collado nos entrega detalles. Fabián. Claro, porque se trata de una víctima de 27 años a la cual durante la jornada de ayer, en la mañana, había ingresado con 2 amigas hasta el interior de este motel que está ubicado en la carretera General San Martín, la autopista Los Libertadores, en su caletera. Habían estado algunas horas compartiendo al interior del recinto y posteriormente 2 de las 3 se retiran en un vehículo.
Pasó el tiempo, el pago que habían realizado por el arriendo de la habitación era por 12 horas. Como este plazo había expirado, esto le llamó la atención a la administradora, la cual fue a tocar la puerta, no respondió nadie y posteriormente la abrió y ahí observa que se encontraba una mujer de 27 años sin vida al interior con signos de asfixia. Por lo mismo es que inmediatamente llamó a Carabineros para poder estampar la denuncia, obviamente, y que realizaran los peritajes respectivos. El OS9 con el Laboratorio de Criminalística fueron encomendados para poder esclarecer estos hechos. La primera apreciación que tuvo la policía uniformada, o los primeros uniformados al llegar, de que esto se trataba de un suicidio. Pero a lo largo de la jornada, a lo largo de las investigaciones, ya con los peritajes especializados, esta teoría se fue debilitando y además de eso fue cobrando fuerza de que se podría tratar de un hecho accidental o derechamente un homicidio por todo lo que hay tras, sobre todo. Fíjense que la mamá se hizo presente en el lugar. Ella arribó producto de que la joven fallecida le habría enviado una fotografía que estaba junto con sus amigas desnudas al interior de este recinto nocturno. Además de eso, ella pide mediante un audio auxilio, ayuda. Es lo que le llamó la atención y le mandó la ubicación. En paralelo, según el relato, el pololo también arribó al lugar y como había llegado era producto de que estas dos jóvenes que estaban junto a su pareja en horas de la noche de ayer lo fueron a buscar, lo dejaron en el motel y posteriormente se retiraron del lugar. Entonces había un sinfín de cosas que eran incongruentes en medio de esta situación y que todo hacía sospechar, al menos a las policías, de que había un trasfondo en medio de todo esto, de que las dos mujeres que estaban con ellas no estaban en el lugar, no habían podido tomar contacto con ellas, ni las policías, ni tampoco los más cercanos, los seres queridos de la víctima. Por lo mismo, un sinfín de sospechas que mantiene la familia. De hecho, ahora están en el servicio médico legal a la espera del retiro del cuerpo de la fallecida, sobre todo con la autopsia, que va a ser clara y contundente, sin signos de fuerza previo al fallecimiento de la joven. Y además de eso, si es que esto se trata realmente de un suicidio, o si estamos hablando de otras aristas que son las que cobran más fuerza, al menos hasta esta hora de la tarde, pero no hay nada concluyente. Vamos a revisar primero las declaraciones por parte de la mamá de la joven fallecida a continuación. Yo le dije, Jano, cuida a la Fernanda, algo pasa porque no, mi hija no contesta el teléfono, algo pasa. Es muy relajado también. Mi hija, comerciante, trabajaba, pero también ella ha tenido su amor. Pero algo que pasó aquí, no sé, algo pasa aquí que hay muchas personas que le tienen mal a mi hija. Situación que tiene que ser analizada. Acá lo primero es la autopsia del servicio médico legal. ¿Qué es lo que va a decir aquí el documento? Sumado a lo anterior, también están los análisis investigativos del OS9, también del Laboratorio de Criminalística. Todos los hallazgos que hayan recopilado los equipos investigadores en torno a este caso que todavía se mantiene como un enigma porque todavía no hay datos concluyentes que se pueda decir no, la verdad es que ella sufrió un problema, se quitó la vida quizás, o por otro lado es algo accidental, estaban disfrutando las amigas cuando sufrió un accidente y la dejaron abandonada al interior de la habitación. Son todas esas hipótesis que pueden ser, pero hasta el minuto no hay conclusiones y por eso es que la familia exige justicia, de que se pueda llegar prontamente a la verdad lo antes posible, sobre todo en vista y considerando de que durante las próximas horas los restos sin vida de ella van a ser entregados a los familiares, a los seres queridos en el servicio médico legal y están a esa espera. Les decíamos, el OS9, el Laboratorio de Criminalística, están a cargo de la investigación. Revisemos esas declaraciones. Una vez en el interior, se percatan del hallazgo de una persona de sexo femenino sin signos vitales en una dependencia. Conforme a ello y por comunicación del Ministerio Público, Carabineros de Chile, a través de sus departamentos especializados OS9 y la OCAR, realizan las diligencias tendientes a establecer las circunstancias del deceso de esta persona. Investigación compleja que se está realizando, todavía no hay datos concluyentes. ¿Por qué falleció la joven de 27 años? Es una interrogante que la familia encontrará respuestas posiblemente durante las próximas horas.
Cambiamos de tema y nos trasladamos al centro de Santiago para poder revisar una situación insólita. Ustedes van a ver las imágenes de un ciudadano de origen chino, el cual fue fiscalizado en el sector de Romero con Esperanza cerca de las 8 de la noche de este domingo. Los carabineros que se encontraban en cuestión le piden la documentación del automóvil. Ahí es cuando el conductor de un minuto a otro les ofrece, saca una cartuchera y les ofrece 30.000 pesos para que no fuera fiscalizado. Obviamente, según el procedimiento que tiene que realizar Carabineros, o sea, para que se configure el delito, primero tiene que recibir este dinero. Ojalá tener registro, como es lo que ustedes están viendo en pantalla. Luego de recibir el dinero, poder contar cuánto es lo que fue entregado por parte del sujeto que quiere sobornar al funcionario público. Ahí es cuando le comunican que está detenido por el delito de cohecho. Por lo mismo, inmediatamente, luego de todo esto, es que incluso cuando fue notificado de que iba a ser trasladado hasta una unidad policial, entregó 2 millones de pesos, de 30.000, 2 millones de pesos más, con el fin de poder evitar la detención. Obviamente le notificaron que esto era cohecho y por lo mismo era capturado. 47 años con permanencia definitiva en Chile, pero tiene antecedentes por lesiones, por infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual, y fue puesta a disposición de la justicia. Revisemos parte de lo que sucedió ayer. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué lo dejó acá si eso no estaba acá? Ese es para la cena. ¿Y esto? Ese no. Ese es mío. ¿Es suyo? Sí. ¿Y por qué lo dejó acá? No, para acá, ese todo. Si yo lo vi cuando lo dejó acá usted, po. Quien al momento de facilitar la documentación del móvil hizo entrega a los carabineros de la suma de 30.000 pesos en dinero en efectivo. Al momento de ser notificado del traslado a la unidad, hizo entrega en el mismo acto de 2 millones de pesos en dinero en efectivo, siendo detenido por el delito de cohecho. O sea, quería entregar 30.000 pesos para evitar la fiscalización, ya era cohecho. Y cuando ya estaba detenido, quería entregar 2 millones de pesos. Ciudadano chino, el cual va a ser puesto a disposición de la justicia por este delito, que obviamente es muy grave. Cerramos nuestro despacho a esta hora de la tarde con la investigación en torno al motel. Es un enigma lo que ocurre en torno a este caso, porque todavía no hay ningún dato concluyente y eso es lo que tiene desesperada la familia de la joven de 27 años que falleció al interior del motel. Todas las aristas están abiertas, al menos hasta esta hora. Así es, son puede ser un tres accidente, mujeres. puede ser un homicidio, pero también puede ser un suicidio. Sí, Monse. Porque son 3 mujeres las que ingresaron en este motel y al parecer las 3 mujeres se conocían o no. Exactamente, eran amigas, según los datos que ha trascendido por parte de la familia. Dentro de estos audios que alcanza a mandar la víctima, le habría dicho a su mamá que habrían tenido una pelea en medio de todo esto. Y ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque ese punto clave es lo que puede vislumbrar de que pueda haber un conflicto detrás y que pueda haber cierta intervención de ellas posiblemente en la muerte. Por eso es que las dudas primero ahí quedan, y además de eso que los equipos investigadores cuando llegan al lugar ven la escena, se grafican todo esto y dicen no podemos concluir en un 100% que esto sea un suicidio. Por eso es que ahí todo eso comienza a complementarse y lo que dice Carabineros ahí en ese caso, vamos a tener que ser un poco más cautos, vamos a tener que investigar bien esto para poder ver en definitiva, y darle tranquilidad a la familia, que es la verdad, qué es lo que ocurrió en torno a la muerte de la joven Monse. Así es, de todas maneras es algo que hay que investigar, que no puede quedar así, ¿no es cierto? Es verdad, ya. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Seguimos con otros temas relacionados con la cuenta pública. Ayer del presidente Boric, el Metro de Santiago se prepara para grandes cambios, así lo dio a conocer el primer mandatario en su última cuenta pública, anunciando, por ejemplo, la llegada del servicio al aeropuerto Arturo Merino Benítez, también, esto es la comuna de Los y también, además de la comuna de Los Pejos y el sector poniente de Maipú. Dani Linares, con los detalles, Dani, también. Ayer el presidente fue bien claro en la llegada del tren subterráneo al aeropuerto, tal como dice el nombre, va a ser subterráneo, porque en un principio se había hablado como un tren ligero. Dani.
Así es, va a ser subterráneo, pero va a utilizar un tren ligero. Esos son los detalles de este proyecto que se han ido a conocer en este recorrido que va a trasladar a todas las personas que utilicen la red de metro en línea 7 en esta estación, la futura estación Güelén, para poder llegar al aeropuerto en 7 minutos. Es un trayecto de 7 kilómetros que va a ir 6,5 bajo la superficie. Los últimos 500 metros serán en superficie ya una vez que estén dentro del territorio del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Se habla de un tren ligero porque tiene una obra de construcción mucho más económica que los trenes pesados que utiliza la red de metro. Eso hace más viable este proyecto, que se va a financiar además con la tarifa. La tarifa será alrededor de 3.000 pesos. Con la tarifa será que finalmente se le va a pagar a la empresa que realice estas obras, distinto a cómo se financian los proyectos habituales de metro, y por eso hablamos no de una nueva línea en número, sino que una línea A, así se ha denominado esta línea hacia el aeropuerto, la línea A, y es porque la tecnología que ahí se utiliza, los tipos de trenes son absolutamente distintos y no conversan con la red de metro. La conexión para el pasajero, la verdad que va a ser todo interno, todo muy fácil, sin ningún tipo de inconvenientes, pero ambas líneas en su funcionamiento no tienen nada que ver respecto a su tecnología, porque son otro tipo de trenes para otros fines, es para llevar maletas, son más angostos, también los propios rieles también son distintos a los rieles que utilizan los trenes que habitualmente recorren el Metro de Santiago. Esto significa un cambio, la verdad, muy distinto a lo que hoy existe para llegar al aeropuerto. Si tú lo ves en tiempo, hablamos de que el sector de Baquedano aproximadamente se consideran cerca de 84 minutos para llegar al aeropuerto. Con este proyecto van a ser 31 minutos. Es una reducción de tiempo importante. Y no solamente eso, sino que también en costo. Fíjate que yo estaba revisando aplicaciones de transporte y a esta hora contratar un sistema de transporte desde aquí sale alrededor de 12 lucas. Con este proyecto, si consideramos los 3.000 del pasaje más los 800 que vale la tarifa de metro, ustedes verán el ahorro que esto significa para las personas. No solamente para los viajeros, sino que también para quienes trabajan en el aeropuerto. Hay muchas personas que hoy día utilizan el transporte público para llegar al aeropuerto porque ahí están sus funciones. Para eso se han utilizado los sistemas del 555 y el 444, ¿no? Los buses de red que llegan hacia el aeropuerto, pero que hoy van a sumar a esos servicios este tren ligero que va a ser subterráneo para conectar ya la ciudad con el principal terminal aéreo del país. Tenemos declaraciones al respecto del presidente de la República, que hoy visitó obras de esta estación, la futura estación Güelén del proyecto de línea 7 del Metro de Santiago. Hemos sumado el anuncio de construcción de la nueva línea A, que va a conectar al aeropuerto de Santiago de Chile con el resto de la ciudad a través de la línea 7, que ya está en construcción. Desde la estación que esté acá, vamos a hacer una conexión al aeropuerto que se va a demorar 7 minutos. 7 minutos desde Cerro Navia al aeropuerto. Eso implica bajar dependiendo de dónde se tome, pero cerca de un 60% el tiempo que alguien se demora en ir al aeropuerto. Sí, Dani, aquí se cierra un proyecto, una idea que se venía, entre comillas, masticando hace décadas en nuestro país. Lo decía ayer el presidente, claro, hubo que corregir algunos datos. No es la primera ciudad en Sudamérica que tiene este tipo, o que tendría. Que va a tener. Todavía no. Porque el caso, por ejemplo, de San Pablo, claro, el aeropuerto de Guarulhos, un aeropuerto que también se llega. Pero en este caso es importante también resaltar, no es que la línea, tú lo has explicado bien, no es que la línea llegue al metro, sino que en la estación Güelén, que es la cuarta de las 19, de Cerro Navia a Vitacura, es la cuarta. Ahí en la estación Güelén, las personas se transbordan y se suben a la 7A, que en 7 minutos los deja en el aeropuerto. Así es, van a combinar con la línea A, que es la que va hacia el aeropuerto, y claro, se hace la distinción con Brasil porque en el aeropuerto de Guarulhos el transporte llega a 3 kilómetros del aeropuerto, no llega al aeropuerto. Es por eso que se habla de que Chile sería el primer país en este lado del mundo en contar con un sistema de metro directamente al aeropuerto. Por eso es la distinción, es esa distancia que, si bien el aeropuerto de Brasil cuenta con un servicio para llegar ahí, está incorporado dentro de los servicios que tiene el aeropuerto, no es que llegue directo al aeropuerto, pero esa es la diferencia. Dicen, es que me acordé que los portugueses se ríen mucho de que su obra pública quedó a la mitad, porque efectivamente el tren o el metro llega a 3 kilómetros a un lugar donde solamente puede llegar un auto para completar el tramo hasta el aeropuerto. Entonces, en rigor, no es un metro o un tren hasta el aeropuerto. Igual tú tienes que tomarte o un bus o un auto para llegar al terminal aéreo.
Así es, esa es la distinción y por eso se habla de que este sería el primer proyecto en el caso de que avance la cartera de inversiones que tiene Metro, que tiene que ya está en trabajo, que es línea 7. Estamos aquí en la estación Huelén, es parte de la obra, ustedes la pueden apreciar a esta hora cómo se trabaja aquí en este lugar, a un costado del Hospital Félix Bulnes, en la ubicación de esta estación en particular, calle Huelén con Mapocho, en la esquina está emplazada esta estación, que es parte de la red de línea 7, que está para entregarse el año 2028. De ahí en adelante viene la línea 9, y no es que yo me haya equivocado de saltarme un número, pero la 9 está primero que la 8 y se está trabajando ya a partir de este año en la línea 9 que corre por todo el eje de Santa Rosa. La línea 8 que va a llegar a ser un símil, ¿no?, de la línea 4 hacia la Florida, Puente Alto, va por Avenida La Florida y ese va a comenzar sus trabajos en el próximo año. Luego vendrá toda esta cartera de proyectos, lo que significa la línea A hacia el aeropuerto y también la modificación de la línea 4A, que va a pasar a llamarse línea 10, que va a incorporar a la red de metro a la comuna de Lo Espejo, que hoy día no tiene metro y que va a tener también ese recorrido hacia la comuna de Maipú, en la Estación El Sol. Y esa comuna además sumará otro punto de conexión a través del sector poniente de la comuna con la extensión de línea 6, que ya está en extensión hacia Los Rasuris para conectar con el tren Santiago-Melipilla. Y, por cierto, de ahí en adelante 3 estaciones más para llegar al Hospital El Carmen de Maipú. Conversamos hoy con vecinas de aquella comuna, las dificultades de transporte que tienen, porque para ellas es mucho el desafío de solamente llegar a la plaza de Maipú. Ya a eso se demoran 40 minutos, incluso una hora en el horario punta. Y de ahí en adelante para conectar con el centro es otra hora más. Vamos a revisar aquellos testimonios de lo que significa también para ellos estas extensiones anunciadas por el presidente de la República. Claro, y hoy en día si se extiende para el sector poniente me va a venir súper bien porque nosotros justamente vivimos para allá. Que disminuye los tiempos de viaje, pues si entre más estaciones de metro tengamos, mucho mejor para la familia. De verdad uno en metro, a pesar de todo lo habido y por haber, uno llega más temprano a la casa que en locomoción. Va a ser un bienestar para nuestra familia porque tenemos maridos que trabajan fuera de la comuna y eso no significa a veces que salgan a las 4 de la mañana para llegar, no sé, en la tarde a las 10 de la noche. Y bueno, ustedes escuchaban el relato, ¿no? Esto es un proyecto de largo aliento, hay varias líneas que están comprometidas previo a aquellas extensiones, pero ya está integrado en la cartera de proyectos que va a tener Metro de Santiago para poder finalmente modernizar la línea 4A, transformarla en la línea 10 y también la extensión de línea 6 hacia el sector de Maipú. Es por eso que también su alcalde se ha tomado con bastante prudencia este anuncio, pero señalando que finalmente aquí es un compromiso por parte del presidente y que se va a seguir la tradición de estas obras que son de largo aliento, donde se anuncian, ¿cierto?, en alguna administración, pero finalmente terminan siendo inauguradas en otra. Vamos a revisar aquella declaración. Yo creo que ayer fue un día histórico para nuestra comuna. El anuncio que hace el presidente Boric inicia un camino que sabemos que es largo, sabemos que va a tomar años, que va a trascender gobierno, pero que finalmente nos va a permitir que el metro llegue a este sector, no solamente disminuyendo los tiempos de viaje considerablemente de nuestros vecinos, sino que por sobre todo mejorando su calidad de vida, atrayendo la inversión pública, la inversión privada y haciendo que el poniente de Maipú sea parte del desarrollo estratégico no solo de nuestra comuna, sino que de la ciudad. Es importante lo que remarcabas tú también, Dani, el tema de la línea 6, una de las últimas a inaugurarse, que va hoy día desde Los Leones hasta Cerrillo, se incorpora, se extiende desde Cerrillos hasta prácticamente la comuna de Maipú, y estaba viendo la cantidad de kilómetros también que abarcaría cuando se termine todas estas líneas, Metro de Santiago, prácticamente casi un récord a nivel de América Latina. Sí, esta es la cartera de expansión de Metro más grande en sus 50 años de historia. Este año la empresa cumple 50 años y que ha anunciado todos estos proyectos de los cuales hemos conversado que suman una gran cantidad de kilómetros a la red de Metro ya vigente con estos proyectos, los que ya están en ejecución, como este de línea 7 que va a inaugurarse el año 2028. Será la línea más moderna por largos años porque luego vendrá lo que vamos a esperar para la línea 9, por allá por el año 2030 en adelante. Se espera que esa línea esté
terminada por allá por el año 2033. Luego, línea 8, que también tendrá una fecha similar, 33, 34, y luego del 35 en adelante estas extensiones, ya sea hacia el aeropuerto con la línea A o también en la modificación de la línea 4 para que sea la línea 10 y la extensión de línea 6, que ya está en extensión por ambos lados, hacia el oriente en Isidora Goyenechea y hacia el poniente en el sector de Los Errázuriz para conectar con el tren Santiago-Melipilla. Va a sumar 3 estaciones más según este diseño que se ha dado a conocer para llegar al poniente de Maipú, pero aquí al menos desde Cerro Navia se va a poder llegar al aeropuerto en esta línea, que aquí tiene su logotipo ya establecido en este icónico chupete, ¿no?, del metro. Ha ido cambiando así con el tiempo. Oye, pero dice está aeropuerto. Acá y está instalado. ¿Y eso decía aeropuerto? Claro, y dice aeropuerto línea A. ¿Y eso lo instalaron ayer? ¿Lo instalaron hoy día a propósito del anuncio o estaba antes y no lo sabíamos? Esto llegó hoy. Llegó hoy. Sí, porque si no, esto llegó hoy para la actividad. Enterados. Oye, Dani. Llegó hoy para la actividad. No, llegó hoy para la actividad. Dígame. Sí, también un último punto, también se anunció en los últimos días, no sé si se confirmó hoy día en la pauta, la inversión que se va a hacer en la línea más antigua, línea 1, línea 2, que se van a poner estas puertas, como existen hoy día en la línea 6, en las estaciones, que solamente, obviamente, las personas pueden acceder prácticamente a subirse al tren cuando se abran las puertas. Claro, a la vía solamente cuando llega el carro. O sea, a razón de lo que existe en otros países, se ha implementado las líneas más modernas, hay temas de seguridad, pero también ahí hay una fuerte inversión. Así es, de hecho está dentro de esta gran cartera de proyectos de metro que no solamente incorpora nuevas líneas o extensiones de las mismas, que es lo que hemos estado conversando, sino que también renovar la infraestructura que tiene hoy día Metro. Ya se pusieron al día, por ejemplo, con la accesibilidad universal. Hoy día todas las estaciones cuentan con ascensores o con rampas para que las personas en situación de discapacidad puedan ingresar. Pero eso no es suficiente, sino que hay que también actualizarlas a las líneas más modernas que tenemos, la 3, la 6, que tienen un estándar distinto, y es por eso que se van a realizar obras en todas las líneas y se va a partir por las más antiguas, la línea 1, la línea 2, luego será el turno de la línea 5, la línea 4 y así para tener todos un estándar similar, de acuerdo a avance las tecnologías también han ido cambiando, así que sin duda vamos a tener por largos años esta la línea 7 como la más moderna, pero vamos a ir conociendo también tecnologías una vez que se vayan inaugurando las siguientes líneas de metro que hemos conversado durante esta tarde. Hay que tener paciencia, pero llegan. Finalmente se inaugura, son proyectos muy a largo plazo, pero el tiempo pasa rápido. Y finalmente vamos viendo cómo se va inaugurando y va creciendo la línea de metro. Gracias, Dani. Gracias, Dani. 13:47, nos vamos a la pausa, la segunda aquí en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre convertir Punta Peuco en un penal común no pasó inadvertido. La medida ha generado debate en el mundo político e incluso declaraciones cruzadas entre la candidata presidencial Evelyn Matei y el gobierno. Marian Basso con los detalles desde el Palacio de la Moneda. Mari, buenas tardes. Hola Andrés, Monse, muy buenas tardes. Sí, probablemente fue uno de los anuncios más comentados, una de las sorpresas que tenía guardada el presidente de la República, Gabriel Boric, en su última cuenta pública, este anuncio de poner fin al penal Punta Peuco, tal como lo conocemos actualmente, donde en este momento están cumpliendo condena violadores a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, para transformarlo en un recinto penitenciario común. De hecho, el presidente dijo durante la jornada de ayer que no existe justificación para que personas que hayan cometido estos crímenes tengan una condición especial y dictaminó entonces al Ministerio de Justicia poner fin a este decreto que hace esta especialidad en cuanto a este recinto de Punta Peuco. Dijo que también era de toda justicia realizar este acto y vamos a pasar a escuchar justamente esas declaraciones del mandatario en esta su última cuenta pública que se dividió en el Congreso Nacional el día de ayer. He instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería, porque no es una medida de justicia, no es solamente de justicia, sino que es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario. Tal como hiciera el presidente Piñera al cerrar el penal Cordillera, hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido.
Lo veíamos en esa imagen, ¿no es cierto? Fue un anuncio que sacó varios aplausos, sobre todo del oficialismo, pero también varias críticas desde la oposición. Hubo personeros políticos del gobierno pasado, por ejemplo, que señalaron que este anuncio era panfletario debido a que es un año de elecciones presidenciales, pero también hubo candidatos que fueron mucho más allá y muy críticos respecto de esta medida, como lo fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien señaló y dijo irónicamente que era una medida que iba a cambiar la vida a los chilenos, y señaló también que en un futuro gobierno, por ejemplo, si ella fuese la presidenta, no sería tan difícil revertir esta medida. Hoy le respondió la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverri, señalando que la candidata una vez más plantea fórmulas de retroceso, una vez más se pone en el lugar equivocado respecto de la protección de los derechos humanos, y señaló que esta postura que ella plantea es a lo menos entonces equivocada e irresponsable. ¿Qué le respondió la candidata de Chile Vamos? Le dijo que se callara. Escuchemos esas declaraciones de la ministra vocera y también de la candidata presidencial. Una vez más tenemos a la candidata Matei planteando retrocesos, y una vez más tenemos a la candidata Matei poniéndose en el lugar, creo y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos. Como sociedad hemos avanzado mucho en esta materia, y que se plantee de manera tan como liviana, ¿verdad?, que cambie un decreto y retrocedo en algo que ha sido un debate de muchos años, un debate que es sensible, que es importante, que ha sido objeto de reflexión y de construcción de visiones comunes, es a lo menos irresponsable. Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez, porque la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. Ahí está este encuentro, ¿no es cierto?, entre ambas desde el gobierno, la vocera subrogante y también la candidata Evelyn Matei respecto de este anuncio que hace el presidente Gabriel Boric sobre el fin de Punta Peuco, tal como lo conocemos actualmente. Monse, Andrés, también una discusión, un debate que se tiene que dar con la ciudadanía, con los que viven cerca, y muchos que también se han manifestado que les preocupa a la gente que pueda llegar ahí, pero es un debate que también lo dijeron desde acá, desde el Ejecutivo, y que se va a hacer con todas las partes involucradas, pero está a la disposición, como en algún momento también lo tuvo la expresidenta Michelle Bachelet. Esta vez, eso sí, se quiere concretar, poner fin a el penal Punta Peuco tal como se conoce actualmente. Claro, en el caso de la expresidenta en Bachelet 2 fue el mismo día el cambio de mando, por eso ahí hubo incluso un entrevero con su entonces ministro de Justicia, una historia ya que se ha contado muchas veces. Mari, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Volvemos con las noticias. Pánico provocó esta balacera al interior de un reconocido bar de Santiago. Así es, clientes y trabajadores debieron cubrirse, protegerse debajo de las mesas, de las sillas. La víctima logró escapar luego que una de las armas utilizada fallara. La pareja que va saliendo por la puerta de este local en completa calma nunca sospechó que podía estar siendo acechada. Delincuentes armados los esperaban a la salida del bar Cosmopolitan, ubicado en el corazón del barrio Brasil, en la comuna de Santiago. Casi de frente se toparon con su objetivo, un hombre al que apenas divisaron le dispararon. Por centímetros se salvó de recibir un balazo que terminó atravesando uno de los vidrios de la puerta principal. El ruido alertó a una de las trabajadoras, que intentó escabullirse como pudo, mientras otros clientes se arrojaban al piso buscando cobertura entre mesas y sillas. Una vez que realizaron los disparos los sujetos desconocidos, todas las personas que estaban al interior, que fueron alrededor de entre 60 y 70 personas que estaban comiendo al interior del local, salen en diferentes direcciones. Las víctimas volvieron a entrar para escapar. Uno de los atacantes los siguió. De milagro o por pura suerte, el arma pareciera haber sufrido un desperfecto que le impidió terminar lo que comenzó en la calle. Intentó pasar balas varias veces, pero nada funcionó. Un segundo delincuente aprovechó para disparar, aunque ni se molestó en apuntar. Así quedó el local. En el video de la huida también se ve a otros dos sujetos armados corriendo. Serían los encargados de vigilar y reducir a personal de seguridad, tanto del lugar o policial. Suerte o no, nadie resultó herido en el interior del Cosmopolitan. Saben, los guardias de seguridad no pueden ocupar
armamento, tampoco tienen chaleco antibala, por lo cual también resguardaron su integridad física, y los sujetos, una vez que dispararon, huyeron en diferentes direcciones. Consternación causó la balacera entre los vecinos que piden ayuda para mejorar la seguridad pública. Yo pensé que era algo como un tipo de fuego artificial, porque no es la primera vez que pasa. Y el que escucha el balazo en realidad es casi como normal. Y tú no sabes de repente si son balazos o son fuegos artificiales porque llegó la droga. Yo llevo aquí 25, casi 30 años viviendo. Cuando yo llegué acá era excelente el barrio y se echó a perder. En la mañana, Carabineros volvió al local a buscar más evidencia con el objetivo de encontrar algo que diese alguna luz sobre el paradero de los autores de esta violenta balacera. Y el video que va a ver a continuación se ha viralizado en los últimos días, en el que se observa la detención de una chilena en Nueva York en medio de un confuso operativo policial. Y todo esto ocurrió mientras ella estaba junto a su hija. Se trata de Javier, la protagonista, que ya está en territorio chileno y conversó con 24 horas. Por favor, me está pidiendo mucho. Rogó por explicaciones y en innumerables ocasiones mencionó la presencia de su hija de tan solo 12 años. La mujer que ve en imágenes es Javiera Montero, una chilena que fue detenida hace solo unos días en pleno centro del Times Square en Nueva York. Como mamá yo me desesperé, siento que se vulneró el derecho de mi hija de haberle avisado a ella, oye, tu mamá va a estar bien, la vamos a llevar allá, te vamos a llevar con ella. Volvió a Chile por un par de semanas para visitar a la familia. Comparte su historia para aclarar que su detención jamás estuvo relacionada con algún robo, ni mucho menos con los asaltantes que fueron detenidos a su lado. Nosotras íbamos paseando con mi hija y vienen unos delincuentes arrancando de la policía. En ese entonces a nosotras nos empujan y caemos las dos al piso y yo me paro rápido y empiezo a buscar a mi hija, y ahí fue mi desesperación como mamá, que no la encontraba. Me toma esta policía. Asegura que si no fuese por el hombre de barba que ve en imágenes, su hija, una adolescente, hubiese quedado completamente sola en un país desconocido. De verdad que a mí me gustaría encontrar a esa persona para poder agradecerle, porque se hizo cargo de una persona que no conocía ni no tenía idea quién era yo, si éramos legal o no éramos legal. Solamente él se preocupó de contener a mi hija en ese momento. Hace 2 meses que viven en Estados Unidos por el trabajo de su esposo. Tienen todos sus papeles al día, pero en ese momento estaban solas en la ciudad, sin redes de apoyo y sin manejar el idioma. Estuve aproximadamente 6 horas, estuve en calabozo, mi hija estuvo afuera, yo nunca tuve contacto directo con ella, o sea, solamente por una policía que hablaba español, que ella me iba a explicar si tu hija va a quedar aquí. Cree que fue una acción deliberada, pero también hace su mea culpa. Mi mea culpa fue haberme desesperado tanto al no encontrar a mi hija, que ese fue mi error, de haber vuelto un poco desesperado la situación, porque yo tampoco supe hasta el último minuto, hasta las 11 y tanto de la noche, nunca supe por qué me habían detenido. Ya tienen pasajes para volver a Nueva York, tienen residencia por al menos 2 años más. Aún digiere lo ocurrido, pero sí o sí necesitaba aclararlo. En las redes sociales salía que yo era ladrona, que yo estaba robando ahí, que por eso me detuvieron, que yo estaba ilegal, que estaba vendiendo cosas en la calle, cosa que no es así. Nosotros estábamos paseando y nos topamos con este lamentable hecho que nos tocó vivir nomás. Estaba en el lugar y la hora equivocada, así de simple. Por ahora, su principal preocupación es que sus papeles no hayan quedado manchados. Pronto tendrá una audiencia protocolar para testificar lo ocurrido y no descarta presentar acciones legales contra la policía estadounidense. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar, Monse, de crecimiento económico que entregó hoy día el Banco Central. Cifras, claro, dentro de lo esperado, pero también nos reflejan el momento que está viviendo nuestra economía.
A ver, ayer lo decía el presidente de la República, también repitiendo un poco palabras también del ministro Mario Barcel de la semana pasada, que nuestra economía está en un punto de inflexión. Los economistas dicen, claro, son un poco más cautos, dicen, aquí estamos entrando en un escenario de lenta recuperación. Recuperación al fin y al cabo, pero retomando sendas de crecimiento. No quizás esa meta final está al ritmo que muchos quisieron, un crecimiento de 4 o 5%, sino más bien algo superior al 2%. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado, los números entregados hoy día por el Banco Central a eso de las 8:30 de la mañana. 2,5 de crecimiento para el mes de abril, el cuarto mes del año, dentro de las expectativas que se suscitaban en el mercado, que eran entre 2 a 2,8%. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, tenemos un día hábil menos, es decir, si hubiéramos tenido la misma cantidad de días hábiles, seguramente este crecimiento pudo haber sido en torno al 3%. Hay una lenta recuperación de la economía, dicen los economistas, hay un punto de inflexión, o un momento de inflexión, dice el ministro Marcel y el presidente Boric, pero lo que uno ve, por lo menos, si uno mira en retrospectiva 6 meses atrás y lo pasamos a ver en la siguiente gráfica, es un crecimiento sostenido en torno al 2,5%, si vemos el promedio. A ver, 2,3% para noviembre, hay una fuerte alza, recordemos, en diciembre del año pasado 6,8%, en enero 2,9%, una fuerte caída en febrero, aquí tuvo mucha relación con el apagón de finales de febrero, 0,1%, en marzo 3,7%, en abril 2,5%. Lo que se plantea desde la moneda es más o menos un crecimiento de 2,5% para este año. ¿Cuáles fueron los sectores, y lo vemos en la última gráfica, que más empujaron el carro y quizás lo que no contribuyeron mucho en el cuarto mes del año? Aquí se concentra el check para arriba en la minería, 10,7% de crecimiento de la billetera del fisco, dicen muchos, que es Codelco y el sector de la minería. También el comercio, 3,9%, quizás no repite números de meses pasados, pero sigue siendo un importante de los elementos que empuja el carro de la economía. La industria anduvo también 1,7% en la industria manufacturera, y el sector servicios, que es tan intensivo en el uso de mano de obra, empuja un 1,2%, pero un crecimiento más bien contenido. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda? Lo decíamos antes, aquí, claro, son buenos números respecto a lo que se esperaba. Habla de una recuperación, lo decía también el presidente ayer, una suerte de punto de inflexión. Los economistas son un poco más cautos, pero sí con una mirada positiva respecto a lo que se viene. Con este indicador tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial y por encima del promedio histórico de los años previos a la pandemia. Llevamos ya algunos meses con un desempeño mejor en materia de crecimiento económico. Hay una suerte de reactivación, pero yo diría que más bien acotada. Aquí no hay un cambio de ritmo muy significativo. El último dato que acabamos de conocer es un dato que está muy favorecido por la minería, que tuvo un crecimiento muy fuerte. Yo creo que es bien interesante hacer el análisis respecto del crecimiento, entre comillas, en la punta, es decir, cómo fue el mes de abril respecto del mes anterior. Entonces, buenas cifras para la economía, de acuerdo a lo que se esperaba, empuja la minería y también el sector comercio, claro, 3,9, no como meses anteriores, pero sobre todo en este mes que pasó de mayo, y en junio el comercio va a andar bien. ¿Por qué? Porque estamos en Cyber, los Cyber Day así. Bueno, usted ya revisó el carrito, sigue cotizando porque son más de 700 las marcas que dan vida a este evento, pero ojo, porque hay que tener harto cuidado y también harto de la verdad que alerta con posibles estafas. Sofía Carrizo nos da detalles de todo esto. Sofi. Claro, las primeras horas de este día lunes del Cyber Day 2025, el cual, recordemos, se extiende hasta el miércoles 4 de junio. Un evento para comprar de manera online que muchos esperan, para buscar ese producto que llevan esperando hace tiempo que baje justamente en su precio. Algunos ya tenían el carrito listo. En esta instancia son aproximadamente casi 700 empresas adheridas a este Cyber Day 2025, el cual tiene de todo para buscar. Y siempre lo más buscado, y como también de lo que más se compra, es en accesorios, vestuario y calzado. Bueno, también está electrodomésticos, tecnología, incluso también se ven varios viajes, viendo ya las vacaciones.
¿Ha comprado la gente? ¿Tiene el carrito lleno o está todavía cotizando? Pasemos a revisar las siguientes declaraciones. Maquillaje, skincare, ropa, zapatillas. He visto varias cosas. ¿Aprovechaste comprar algo o todavía no? No, todavía no. Incluso por eso vengo al mall a vitrinear algo a ver si me convence. Aunque sé que el ciber es por internet, po. Sí, totalmente. Me vi bastantes tiendas, diferentes precios. Por ejemplo, había varias cosas en temas de vestimenta que estuvieron con buenos precios de descuento. Sí, o sea, depende de la tienda, pero la mayoría sí. Hay buenos descuentos. Bueno, durante estas primeras horas no solo han habido compras, sino que también reclamos, quejas por parte de usuarios debido a que denuncian que hay ofertas que no son tan ofertas, hay ofertas infladas y por lo mismo es lo que ha notificado el CERNAC, que han sido los principales reclamos de estas últimas horas. Por ejemplo, usted en su casa, si ve que hay algo que no se cumple, una situación similar que yo le estaba contando recién, tiene que ingresar a la página del CERNAC con todos los antecedentes para ingresar este reclamo formal. También les vamos a dar antecedentes de aquello y al igual de cuánto se proyecta en ventas durante este año, pasemos a escuchar más declaraciones. Llevamos alrededor de 20 reclamos que se han deducido por los consumidores, fundamentalmente en el proceso de compra y de acceso a las distintas páginas web. 12 denuncias tienen que ver con empresas que no están adscritas oficialmente al evento del Cyber. Bueno, para este año esperamos algo de crecimiento respecto del Cyber Day del año pasado, así que deberían ser unos entre 520 y 540 millones de dólares de transacciones. Claro, hay muchos cotizando, muchos comprando, ya vaciaron el carrito. Pero ante esto hay otros inescrupulosos que se aprovechan de esta situación del Cyber Day para estafar. Hay varias recomendaciones a tener ojo, por ejemplo, con el URL, también con los links que a uno le llega al correo, también de mensajes de texto, entre otros. ¿Cuáles son las recomendaciones para fijarse qué dice el API para evitar ser víctima de algún tipo de hecho delictual? Pasemos a revisarlo también a continuación. Descartar ofertas de negocios o de compra-ventas que se reciban vía correo electrónico, o mensajería de texto, en donde se les pida descargar algún tipo de link sospechoso y finalmente si en el proceso de pago de esta transacción son instados a abandonar la plataforma formal creada para ese efecto y utilizar un canal alternativo, abortar inmediatamente la transacción. Bueno, y en caso que se convierta en víctima de estafa, lamentablemente en el contexto de este Cyber Day, tiene que recopilar todos los antecedentes, sacar pantallazos, tener toda la información necesaria para ir directamente a la Policía de Investigaciones y hacer la denuncia correspondiente para dar con el paradero de los sujetos que están realizando este tipo de estafas y vulnerando obviamente su compra que tanto quería realizar. Bueno, el llamado es a ser precavidos, a tener ojo y también a cotizar, porque recordemos son 3 días donde hay una cantidad de ofertas que usted tiene que ahí aprovechar. Así es, hay que aprovechar las ofertas, pero oye, es difícil encontrar a veces lo que uno está buscando, hay que decirlo. Sí, hay que hacer una buena cotizada, porque a veces... Hay que ser cotizada. O hay gente muy organizada que tiene sus carritos hechos de antes. Sí, el descuento realmente se ve muy atractivo, pero hay que ver el precio de los últimos meses. Hay varios sitios que pueden Igual eso es ayudarnos. importante lo que nos dice Andrés Vidal, experto en el tema. Hay que darse el trabajo un poquitito de ir a ver los precios de atrás para ver si realmente... Hay varios portales que te suministran de esa herramienta, que es importante para ver qué tan real es la rebaja. Vamos con el deporte. Queridos, muchas Nos gracias vamos. por estar con nosotros. Nos Y gracias vemos. a ustedes también, que tengan una muy buena tarde. Excelente tarde. Chao, chao. Chao, chao. Cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Con el